Bendiciones, su pastor amigo, el hermano Rubén Polanco, con la meditación de este día. Agenda y poder de Jesucristo, el tema que nos ocupa hoy. Agenda, anotaciones cristianas de Jesucristo, de su corazón del tercer cielo, moviendo su poder a través de Jesucristo. El texto clave lo tenemos en Primera de Reyes como base para levantar columna de revelación, de conocimiento, de adapte a la palabra de Dios para hoy o en el momento que tú lo escuches, amigo, amiga, quien quiera que seas, donde te congregues o si no vas a la iglesia, permite que Dios te hable y busques de Dios. Y cual fuera tu apellido, tu edad, lo que hagas en esta tierra, la palabra es digna de ser recibida por todos, dijo el apóstol Pablo, y toda la escritura. Así que cuando hay palabra de Dios, no hay chicos grandes, todos los hombres quedan como rebaño, sentados a la mesa del Rey Jesucristo a escuchar. Primera de Reyes 20:28, mire lo que dice este texto. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová Jesucristo Yahweh, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esa gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. La agenda y el poder de Jesucristo, de Jehová, de Yahweh. Yo quiero sacar verdades y aplicarla para nuestro tiempo en esta hora. Quiero que miremos algo. Acá fue un rey que no hizo nunca lo recto delante de los ojos de Dios. Y en mi humilde opinión, fue uno de los reyes más fatídicos de Israel, a pesar que ocupó una silla, una autoridad muy alta. Pero Dios todo lo transforma en bendición y aplicación para hablarnos en este tiempo a los que todavía en el periodo de los gentiles estamos vivos, tratando de abrazar la gracia, el poder, la salvación bajo su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes. Porque aún en el Apocalipsis se mienta la esposa de Acab, rey de Israel. Dice que el espíritu de Jezabel iba a estar operando. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? El que hoy en día miremos muchos hogares, cristianos y no cristianos, en que la dama es que lleva la autoridad y eso es antibíblico. Y si la llevara bien, pero Jezabel no la llevaba bien, se enseñoreaba, traía problemas, idolatría, brujería, de todo. Y hoy en día, si Apocalipsis lo dice, yo lo estoy viendo, lo estoy viviendo. ¿Cómo mujeres controlan los esposos? Tampoco quiero con esto que las hermanas dignas y las mujeres esposas dignas piensen que tienen que tener un dictador, un tirano. Hay que tratarla como Cristo. Amo a la iglesia. Pero ¿por qué te digo todo este señalamiento? Para que comprendamos el contexto de dónde salió esta escena que hoy la traemos para explicar el consejo sagrado de Dios. Los sirios habían dicho: no, es que el Dios de Israel nada más, usted no ven que él nada más gana cuando está en los montes. Entonces tenemos que jugarle la estrategia. Vamos a pelear ahora en los valles porque él no puede derrotarnos en los valles. Y oyó Dios. Hermanos, a veces no importa que alguien que esté en autoridad esté haciendo las cosas mal, para que Dios actúe en favor de su pueblo y en favor de que se cumpla su palabra.
Acá no estaba bien y veremos cómo siguió cayendo. Porque cuando tú estás mal y sigues cayendo y no te arrepientes, entonces tienes problemas profundos. Pero a Dios no le interesa quién está bien, quién está mal. Él va a convertir en un mensaje de salvación y para los que no creen en un mensaje de condenación su palabra. Los sirios habían hablado mal y Dios escuchó y dice, mira, me la pagan. Yo les voy a demostrar que el Dios de Israel es poderoso en el valle, en la montaña, en el mar, donde ellos quieran. Porque a veces se piensa que se habla mal en contra del hombre de Dios. Y quiero para ilustración mezclar aquí el profeta Eliseo y algo del profeta Natán para ilustrar el mensaje de hoy. El Señor le afirma acá, te voy a dar una gran victoria debido a que estos han hablado no en contra de acá de Jezabel, en contra mía, dice Jehová. Usted recordará cuando Eliseo, aquellos jóvenes le dijeron calvo. Dice que salieron 2 osos y se comieron a aquellos jóvenes. No era solamente porque era una simple afrenta. Era porque aquellos jóvenes se habían metido directamente con el instrumento santo utilizado por Dios. No se estaban metiendo con cualquier autoridad como Acab, como Judas. Se estaban metiendo con el hombre que Dios estaba usando. Y no se habían metido con Eliseo entonces. Se habían metido con la autoridad y la representación de Dios aquí en la tierra. Por eso quien quiera que tú seas, hermano, hermana, úngete, santifícate, ponte en las manos de Dios y no interesa a tus enemigos. El que te toca, toca a la niña de los ojos de Dios. Y a veces no pensemos que porque Dios está haciendo bien, es que el hombre, el líder, la autoridad espiritual, quien sea, está haciendo bien. Es que Dios siempre va a hablar a su pueblo y Dios siempre va a utilizar las cosas para hablar de el infierno y de Sión, de lo bueno y lo malo, de la oscuridad y de las tinieblas. Acá no estaba bien, pero los sirios estaban hablando en contra. Y es interesante ver. La derrota fue grande. Y aún muros cayeron sobre un remanente que estaban. Miles de hombres murieron. Cuando alguien habla de un ungido, y no estoy hablando si es pastor, si es un hermanito simple, pero está bien en las manos de Dios, ha tocado la niña de los ojos de Dios, dice la palabra. Acá te estaba mal con Jezabel, pero los sirios estaban peores, hablando en contra de Dios. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, pero repito, es el hombre de Dios que verdaderamente está en las manos de Dios. Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Y mire, es interesante ver cómo la Biblia va refrendando y repitiendo los mismos mensajes. Acá, debido a que estaba mal, cuando tú estás mal, tú puedes ver la gloria de Dios y sigues a veces igual que el enemigo de Dios, en contra de Dios, porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Después de semejante victoria y que Dios defendió su poder, su honor, recuerde cómo es el texto de hoy. La agenda y el poder de Jesucristo. Entonces acá vino y perdonó al rey Ben-Hadad. Igualito que la acción de Saúl cuando perdonó al rey Agag. Cuando tú no estás bien con Dios, tú puedes tener la autoridad y el lugar que quieras, política, eclesialmente, en el rubro que sea, pero tú no puedes actuar de acuerdo al sentimiento de Dios, porque nunca las tinieblas se pueden mezclar con la luz. Por eso dije que iba
a mezclar un poco a Eliseo y a Natán. Este es un tiempo que todo el que ocupa un liderazgo, vea si nada más solo es padre de familia, el liderazgo que tú ocupes en el lugar que sea, o los liderazgos en un rubro político, tienes que acordarte de la escena de Natán con David. Y los que hablamos de Cristo, tenemos que recordar el carácter, la forma que Natán se paró a hablar la verdad al rey. Le podía costar la muerte. Pero cuando tú conoces que alguien ha hecho pecado y tú no lo denuncias, tú eres culpable, igual que el que pecó, y está siendo rebelde y cobarde de no hablar la palabra de Dios. Natán tuvo que ir donde David decírselo. David, no estás actuando bien. Fue con sabiduría, ejemplo figurativo y todo lo demás, un hombre pobre, uno rico. Pero oro a Dios que se levantan Natán, porque a veces nos encubrimos al otro porque estamos iguales. Los leprosos salieron juntos porque ambos tenían lepra, pero hubo una diferencia. Y oro a Dios que no solo se levanten los Natanes. Natán era mucho menos autoridad, pero era enviado de Dios. Acá los sirios se habían metido con Dios, no con Acab, que estaba mal. Y Dios dijo: lo desaparezco, a mí no me interesan los ejércitos. Yo les voy a demostrar que yo peleo en el monte, en el valle, donde sea, hasta con un líder pecador lleno de brujería y que la mujer lo manda. Por hablártelo como estos días. Pero a mí no me van a avergonzar. En su momento diría Dios: Acá y Jezabel me las paga. Y en la prueba está: lo que es malo es malo. Por eso el pecado lleva a uno a otro pecado. Amigo, amiga, busca de Dios, clama su sangre, pídele que te dirija. Hermano, hermana, no encubras pecado ajeno. Miremos quiénes son Natán, quiénes son Elías, quiénes son verdaderos líderes en las manos de Dios. Pero oremos que también haya líderes como David. David automáticamente él reconoció: yo he pecado contra Dios. No hay más nada que hablar, porque ya había hasta emitido juicio y él era el culpable. Así pasa con muchos líderes hoy en día. Tiramos juicios y a veces tiramos juicios hasta santos que están mejor en las manos de Dios que cualquier apellido, nombre y lugar que tú ocupes en un rubro. Y me llama la atención que aprendamos los que tenemos algún tipo. Yo al menos en mi casa soy la cabezona, el cabezón, ¿por qué? Eso es lo que dice la Biblia, y pastoreé unas cuantas ovejas como David del rebaño. David tomó una actitud muy buena. Hoy en día tú le dices a más de 4 líderes eclesiales, políticos, padres de familia: esto es así porque Dios lo dice. Rebelde, y te ponen 1001 cosas y quieren tapar el sol. No estamos para juzgar, pero sí estamos para denunciar el pecado. Y te repito, el que cubre un hermano de un familiar, de un líder en un rubro, usted está cargando con ese pecado. David se arrepintió absolutamente de una vez. Él no miró que era el rey que podía matar a David y decirle rebelde, como muchos líderes hoy en día. Y me llama la atención algo. Quiero que me prestes atención unos minutos. David dijo que Dios, contra ti he pecado. Dios le puso una disciplina muy grande. Su casa, su reino se trastornó. Él quiso, como ustedes conocen, muchos hermanos y visitas, amigos, amigas que escuchen este mensaje. El hermano violentó sexualmente a su hermana, el hijo le quitó el reinado. Comenzaron a suceder cosas muy difíciles. Dios puso en disciplina y a juicio a David. Pero cuando tú pecas y escuchas la voz de Dios, ves si sea del más chiquito de la iglesia donde tú predicas, o del rubro donde tú administras, o en un cargo o en una casa. Natán también le dijo a David: tu linaje nunca se va a perder. Y a veces pensamos que Natán en ese momento estaba hablando de Salomón, que siguió sucesor
el rey David. No, Natán, a pesar de que, como muchos a veces, hay hombres de Dios que no figuran mucho en los rubros, pero son los que están pegados del corazón de Dios, no digo de su mensaje, de la mano de Dios. ¿Cuándo? En el reinado de David iba a entrar otro rey. Natán nuevamente fue al rey y le dijo: vas a dejar que el que le toca no es Salomón, que va a ser rey. Qué tremendo que hayan hombres de Dios así, que no les pese la lengua, el corazón, para denunciar el pecado que tanto está afectando la iglesia, los rubros, porque por allá afuera se cumple lo que dice Pablo, hablan muchas cosas y se miran muchas cosas y se comprueban muchas cosas, que no es hablar mal y tirar lodo al liderazgo, es denunciar el pecado como Natán. Es que David se arrepienta, no es que se le quiera hacer daño a un líder, a un hermano que se le dice: usted está mal. Yo no voy a cargar con su pecado, arrepiéntase, porque ya Dios me dijo que usted ha adulterado, ha fornicado, no tiene sus hijos bien, no tiene la finanza, no tiene esto, aquello, lo otro bien. Usted tiene que arrepentirse. David se arrepintió y pasó por el fuego, pero Natán le dijo: de tu linaje. Dios le dijo a través de Natán, y ustedes recordarán, no era Salomón, Jesucristo, la salvación vino a través de Jesucristo, linaje de Isaí, de David, porque Dios había prometido que el linaje de él no iba a desaparecer. Yo te voy a levantar, David, tú vas a sufrirla, pero tú eres un hombre conforme a mi corazón. Líderes, pastor, obispo, presidente, yo no sé cuántos títulos pueden tener los rubros en el mundo, en los diferentes continentes. Usted no encubra pecado. Ve, si usted sea ministro, pastor, obispo, quien sea usted, apóstol. Porque usted tiene problemas como Saúl y Acab. Por no estar bien, hicieron y fueron en contra de Jehová, a pesar de estar viendo la gloria de Dios. Porque tú puedes estar viendo la gloria de Dios. Como Acab le dieron una gran victoria, pero él estaba totalmente mandado por una bruja y fuera del campo. Saúl estaba total lleno de envidia, rencor, y no discernió. Ustedes saben el futuro de estos dos hombres. David se arrepintió, pasó su disciplina, pero tiene la bendición de que Jesucristo vino según su linaje. Su trono fue perfecto, su reinado, tal como se lo dijo Natán. Te voy a pasar. Eso es lo que oro a Dios, que ningún líder cristiano, padre de familia, el rango que tengas en la iglesia, en el rubro, a nivel internacional, nacional, no encubras pecado, arrepiéntete, porque Dios te puede bendecir y seguir usando. Natán ocupó el lugar. Oramos que haya Natanes y David que se puedan arrepentir y que su llamado no caiga a tierra. Levantó a Jesucristo de la raíz de Isaí. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Lo que Él promete, Él lo cumple. Esta gente había hablado en contra de Dios. Yo podré ser el pastor del lugar, de las cuantas ovejas que le pastoreo a Dios, pero de yo ir falsamente en contra del hermanito que no tiene cargo en la iglesia, pero es un ungido y está más sano, yo estoy en problemas. No es yo. Eso fue lo que pasó con David y Natán. David lo reconoció. No te voy a quitar nunca el linaje, porque de verdad eres conforme a mi corazón. Eres humano, falla, pero te arrepientes. Te voy a pasar por un asunto muy duro, pero tu linaje será perpetuo a través de Jesucristo. ¡Qué promesa, líderes, Natanes! Levantemos y tomemos el nombre de Cristo en alto. Repito, no encubras pecado de nadie. Hermana, hermano, si tú ves que tu pastor no está haciendo buen uso del dinero o buen uso en la parte sexual con su esposa, no tiene sus hijos bien, debes denunciar el pecado a la autoridad que le sigue. Y si no hacen nada tú, como Pilato. Pero si tú no denuncias, de tú tener confirmación de que lo hay y pruebas a través de 2 o 3, dice la Biblia, tú no puedes encubrir pecado ajeno, ni tampoco puedes
como los políticos, unirte y no hacer daño y no corregir, porque todos están cortados, decía mi abuela, con la misma tijera, tienen los mismos problemas. Eso no es de Dios. Acat y Saúl tuvieron el mismo problema, pero Dios nunca va a cambiar su proyecto. Él derrotó a los asirios. El Dios de Israel es un Dios omnipotente en todas partes y no hay hombre por rango y apellido que tenga, y las naciones y la gente que lo aplauda, que vaya a estar por encima de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero las palabras de Jesucristo no pasarán. Recordemos algo: si yo pudiera sintetizar la epístola a los Efesios en 2 palabras, cuando Pablo escribió esta epístola con toda la connotación donde estaba esa iglesia y el momento que él vivía, se pudiera decir que la carta a los Efesios es unidad y es poder. El tema que nos ocupa hoy es la agenda y el poder de Jesucristo. La agenda y el poder. Efesios es unidad y es poder. Usted no puede mezclar la unidad con el pecado, esté donde esté. Natán tenía que ejercer su ministerio a pesar que era chiquito. No se podía unir al pecado de David. Eliseo debía ser respetado porque era un hombre de Dios. Por eso los osos se comieron, porque se había metido con la autoridad de Dios verdaderamente. No como muchos, ay, se metió con la autoridad de Dios. No, si no hay unidad y armonía en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tu familia, en tu liderazgo, en tu finanza, tú no estás unido a Dios. La epístola de Efesios, léala y va a ver que es unidad y poder. El poder va unido al corazón, al mandamiento bíblico, a la vida que Jehová Jesucristo Yahweh nos ha dado. De tú hacer cualquier otra cosa, ojalá no te lo digan, ya no va a estar unido. David, a pesar que adulteró y asesinó, él reconoció que Dios era Dios y aceptó su disciplina, pero le repito, tuvo la bendición de que Jesucristo viniera de su linaje. Qué bonito, no importa dónde. Por eso es que la Biblia dice: recuerda, por tanto, donde has caído, el que mira a Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amigo, amiga, quien quiera que seas, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Yo siempre he orado a Dios y le digo a los hermanos en la iglesia: el día que usted ve o sabe algo que en realidad yo tengo, que no sea bochinche, dígamelo porque me va a salvar. Si usted ve algo en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, en la final, dígamelo porque me va a salvar. Mientras que hay vida y esperanza. Apenas que el niño murió, David levantó el ayuno y dice: bueno, viene el Señor, pero lo voy a soportar porque este reino es de valiente. Por eso es que en hebreo dice: restableceré el tabernáculo de David que está caído. Cuando hay arrepentimiento, Dios levanta del polvo y del muladar al que sea. Pero cuando no hay arrepentimiento, si tú tienes un liderazgo en la iglesia, Dios va a seguir con su poder. Pero tú vas a estar como Acat, como Saúl. Saúl hasta se metió con los profetas y después de sentenciado profetizaba. Pero eso no quería decir que él estaba bien con Dios. Dios dijo: me arrepiento. El hecho que alguien hable lengua, bautice, haga, deshaga, es que sin santidad nadie. Efesios, unidad y poder. Miremos algo. Es interesante cuando yo estudio los milagros de Eliseo. Uno de los que me impacta y me llama la atención, cuando aquella mujer, el profeta había muerto, su esposo, hombre de Dios, había muerto. Pero cuando ella va a Eliseo, la agenda y el poder de Jesucristo. Eliseo no le manda a buscar nada que ella no tenga. Eliseo le dice: mira, te quieren quitar los hijos, sé que
era un hombre de Dios, no era como Acán, como Saúl, no malversaba a fondo, tenía los hijos en sujeción, como la recomendación de la carta de los Efesios, cuando Pablo comienza a hablar los requisitos para un verdadero hombre de Dios en Timoteo. Que administre bien su casa, que los de afuera esté bien, las finanzas, lo que se mira hoy en día a veces. El evangelio es vituperado porque en realidad hay muchas cosas que se están dando. Dios estaba siendo vituperado aquí por los sirios, pero Dios dijo, los sirios me la pagan, acaten su tiempo, pero yo no me voy a dejar insubordinar. Le han dicho calvo a mi siervo, pero yo no voy a dejar a mi profeta así. Ellos se mueren, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. David está en la eternidad y en la eternidad del linaje de Jesús, porque se arrepintió, reconoció. Él no agarró su reinado. No, es que Natán es un regalo. No, él dijo, he pecado contra Jesucristo, contra Jehová, contra Yahweh. Eliseo le pregunta a aquella mujer, ¿qué tienes en tu casa? La agenda y el poder. Dios usa cada evento que le pase a sus ungidos. Y cuando hablo de ungidos, no hablo de hombres de púlpito, hablo de bautizados en África, Asia, Eurasia, Oceanía, América, Europa, que se guarde bajo la luz y el poder de Cristo. Y la mujer le dice, mira, aquí están mis hijos en sujeción, ellos no andan fornicando, adulterando, tomando ron, ellos no se han vuelto homosexuales. Mamá, tengo un poquito de aceite. Siempre Dios va a seguir su agenda y su poder con lo que tú tienes. Él no te va a mandar, es lo que tú tienes. Y cuando tú tienes a Dios, como David lo reconocía a pesar de su pecado, como esta mujer, a pesar de que el hombre de Dios había muerto, ella tenía a sus hijos en su hogar, no andaban de parrampante en la calle haciendo lo que hace el mundo. Así Dios puede mover su agenda y su poder en favor. Fue lo que ella tenía. Quien sea que tú me escuches, es lo que tú tienes que Dios va a bendecir y multiplicar. Multiplicó los peces y los panes. Y cuando usted estudia la historia de Eliseo, él fue precursor del milagro de Cristo. Él en una ocasión también tuvo lo mismo y hizo lo mismo. Había más gente que pan y él le dijo, repártaselo, que mientras que lo repartan, el pan se multiplica. Qué profundidad cuando hay hombres de santidad, de luz, de discernimiento, cuando son verdaderos hombres de Dios. Hasta Jesucristo en el Nuevo Testamento repite la lección, no porque Eliseo, sino porque él es el Dios hecho carne. Él aún puede usar lo que un hombre de Dios dirigido por él lo hizo, y él lo volvió a hacer en el Nuevo Testamento con la multiplicación, no de lo que no había. Era del poquito de pan, igual hizo Eliseo. Es interesante mirar que Eliseo también en un momento con el ejército sirio perdonó, les dio pan y agua y le dijo al rey, no es necesario que los maten, y restituyó y paró las guerras a través de sabiduría, conocimiento, poder de Dios, perdón. El hombre, el líder de Dios, también tiene que saber perdonar. Restableció la moral, la paz, porque los sirios los pusieron ciego y todo lo demás. Por tiempo no te lo digo, pero los perdonaron y los mandaron para su casa. No ha pasado nada, tranquilo. Y hubo paz cuando hay hombre de Dios. No hay pleitos ni quejas, ni que yo sé de ti esto, ni tampoco se encubren. Natán pudo decirle al rey, mira rey, me han dicho esto, pero ponme en el reinado y todo va a quedar bien, ¿no? Porque mis hijos también andan fornicando y adulterando, y tengo uno que anda con el arcoíris. Así que lo tuyo también, David, no hubo nada de eso. El pecado donde esté, para salvación, no para difamación, no para caída, sino para levantamiento. Pero el hombre de Dios tiene que tener la sensibilidad de David. Termino con este texto, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, Dios es Dios donde sea y delante de quien sea y delante de cualquier poder. Su palabra se cumple, su agenda y su poder se cumplen. Sin santidad nadie camina ni ve al Señor ni puede representar a Dios.
Cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, aquí en Inspiración Divina el apóstol está hablando del conocimiento que perciben los ojos, del conocimiento que percibe el oído. Tampoco usted tiene que creer. Natán, Eliseo, sus milagros, ellos tuvieron que percibir con la vista espiritual. Natán pudo percibir de que a pesar que era el rey encumbrado, él tenía problemas y tenía que salvarlo, y había una palabra de Dios para él. No es lo que tú miras, ni tampoco es lo que oyes, porque aquí quiero hacer la separación. Tampoco es que usted va a tener esta lengua de bochinchoso o bochinchosa y va a estar repitiendo lo que le dicen en el WhatsApp o la llamada. Porque acuérdense que también hay la otra parte, hasta Jesucristo tuvo enemigos falsos para poderlo matar. Aquí no se trata de bochinche, aquí se trata de realidades cuando Dios revela una palabra. Por eso es que cuando a veces en la iglesia pongo a predicar a los que nos ayudan, yo no le pongo tema ni tampoco me pongo a corregir nada. Tú no puedes predicar esto sí, porque yo entiendo que yo le di el lugar a ese varón. Yo puedo ser el pastor, pero ese varón se puso en las manos de Dios y Dios nos va a hablar a todos. Y nadie puede decirle a Dios, esto sí, esto no. Como hay muchos líderes y cuando dice, rebelde, tú lo escuchaste. Dejé que Dios hable como David. Por algo Jesucristo vino de su linaje, porque él sabía que la autoridad venía de Dios. Cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre. 3, ojo, vista, oído y el corazón, porque a veces la gente habla de su corazón, de su mente. Por eso es que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón se habla. No es un corazón lleno de odio, de rencor, de venganza, de una idolatría. Esto nos habla claramente que los hombres, los títulos que tengamos, pongámoslos a los pies como Apocalipsis, los 12 apóstoles, ellos quitan su corona y rinden pleitesía, honor y gloria ante el trono. Nadie es más grande que Dios. El día que algún líder se cree más grande que Jesucristo, ese día quedó bajo la tierra, no digo en el piso. Y yo quiero decir que hay muchos que a veces predican más egolatría y que tengo y que hago y que... Pero la mayoría de personas cuando dice eso es porque les pasa la de David. Cuando Natán comenzó la figurita y la parábola, dice David, ¡que muera ese hombre! Porque era el rey. Pero cuando se enteró que él era ese hombre, se tiró de rodillas. Natán, estamos claros, Dios está claro, es pecado contra Dios. Él no mandó a matar a Natán ni le dijo que era rey. Que se levanten Natanes, pero también David que se arrepienta, porque todos queremos que procedan al arrepentimiento. Es un gran deseo de Dios y me uno a esa causa, que la iglesia esté santa y no dé de qué hablar, que haya líderes en este tiempo. Si bien es cierto, va a haber falsos profetas y falsos maestros, pero que la iglesia se esté preparando, y la iglesia no se va a preparar del rubro, la nación, de este rubro, del rubro tres techos y del otro rubro 4 paredes. No. Dios viene a buscar un linaje, alguien que se guardó santo. No es por familia, es individual el juicio. Busquemos la salvación, arrepintámonos y si somos santos, no nos dejemos contaminar. Dios es el que dirige su iglesia. Cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido, son las que Dios tiene preparadas. Porque lo de Dios es espiritual, no intelectual. Agenda y poder de Jesucristo. Busquemos de Dios, denunciemos el pecado, seamos sensibles a las cosas espirituales. En el nombre de Jesucristo, usa esta palabra, cubre con tu sangre, redarguye, exhorta, liberta, firma. En el nombre de Jesucristo, por el poder de tu sangre, ponemos esta palabra en tus manos. Si Dios te ha hablado, busca un lugar, arrodíllate, clama, arrepiéntete, arregla tu vida. Ya Cristo viene, Él necesita que seas santo, santa. Él necesita luz, no tinieblas. La agenda y el poder de Jesucristo se cumplirán. Bendiciones.